Pues bueno, a ver, lo primero, a mí no me gusta mucho poner etiquetas a la música. Entonces, bueno, sí que se puede decir que podemos tener influencia de Balfour, y el Balfour en realidad es como una especie de fiesta donde hay una serie de músicos que fan música para el baile, y la gente baila pues todo tipo de bailes, de pues valses, mazurques, etc. E incluso dependiendo del sitio donde se fai ese Balfour, pues música propia del sitio. Hay que tener en cuenta que para mí, por ejemplo, los mayores representantes del Balfour son ingleses, que son blues a vela y faen música, pues eso, faen todo tipo de bailes a lo agarrao, mazurques, scottish, y luego faen cosas propias de la su zona, tipo giga, etc. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacer, como tenemos muchas influencias de Francia, por distintos motivos, porque nos gusta mucho de ir allí, a distintos festivales, a cursos, pues entonces gustanos hacer ese tipo de música que son ritmos a lo agarrao y a la vez pues adaptarlo a la música de aquí, nuestra, y entonces incorporar muñeires, jotes, pasodobles, etc. Bueno, Contraforga hai un disco que tardou, sí, é cierto, casi 10 años desde que entamemos a tocar xuntos en salir, pero, bueno, eso llevémoslo con tranquilidad, eso está claro. Pero, bueno, tamén é porque uno va descartando cosas hasta que tuvimos un 3/4 de hora o 50 minutos de música que nos parecen bien afallaices. A Contraforga significa, bueno, una palabra de más o menos de carpintería, y como cuando forgas o sea, cuando dir a contraforga, dir como a contracorriente un poco, y es cierto que nunca fuimos practicantes del folk más extendido en cada época de estas 3 décadas, pues en cada momento nunca fuimos de la proposición mayoritaria, vamos a decir. Entonces, vamos un poco a Contraforga, que aunque sea un poco más difícil, pero es posible de hacer. Y bueno, en el disco podemos topar pues un poco lo que falaban antes Merce, un poco el bal folk entendido a la asturiana, a la nuestra manera. Entonces pues tenemos, o sea que todas las piezas pueden ser bailables de alguna manera, pero también intentamos que si no se baila, pues que sean perfectamente escuchables. Sí, bueno, lo de tocar xuntos en realidad, bueno, con David, claro, desde que él era un neno, llevamos tocando xuntos. Lo bueno é que prácticamente non nos fai falta nada para entendemos, o sea, en todos los aspectos de la vida, y los musicales también. Y lo malo, bueno, lo malo en realidad, malo no topamos nada. Si hubiera algo malo ya nos hubiéramos despedido unos de otros, digo yo. Pero sí que lo que pasa, yo creo que musicalmente que nos entendemos bastante bien. Más o menos tenemos los mismos en fotos, los mismos gustos, y cuando intentamos hacer de aquel nuevo, rápidamente sabemos si nos gusta o no a todos, digo yo, y entonces por eso tardamos a veces 10 años en hacer un disco, pero sí que los resultados siempre son afallazos para todos. Y bueno, ahora además con David Casillas, que es un gustazo poder contar con él, pues entonces yo creo que hacemos un cuartetín ahí de lo más maravilloso que puede existir.